hermanos, qué gusto de volver a estar a través de las redes sociales. Ciertamente, los templos estarán cerrados, pero la palabra de Dios no está encerrada. Y estos son días de gran oportunidad para compartir la palabra a todos aquellos que nos siguen, pero también a aquellas personas que quizás por primera vez hoy están mirándonos. Yo quiero decirles que hay una palabra de bendición para sus vidas. Y yo quisiera preguntar esta mañana, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido con esta cuarentena? Seguro que algunos se sienten confundidos, unos se sienten aburridos, unos se sienten enclaustrados. Yo no sé cómo tú te sientas, pero déjame decirte que Dios tiene una palabra esta mañana para ti que va a traerte respuesta, que va a traer libertad, que va a traer salvación y que va a traer gozo en medio de todo lo que estamos viviendo. Déjame decirte que en el pueblo de Israel tuvieron una experiencia en algún tiempo de su historia, cuando fueron cautivos, cuando fueron llevados a Babilonia, y por 70 años estuvieron allá. Y la palabra de Dios nunca falta, como nunca les faltó a los israelitas. Así que en el libro de Isaías quiero leerte algo. En el libro de Isaías capítulo 24, verso 22, dice de la siguiente manera: y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Pareciera que justamente esto es lo que algunos están experimentando. Quizás se sientan amontonados en sus viviendas, quizás se sientan encerrados en sus propias casas, quizás se sientan como en una mazmorra, porque esta experiencia es nueva para muchos de nosotros, si no es que para la mayoría. Y la palabra dice, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados. Hay mucha gente que está pensando que esto que está sucediendo es un castigo de Dios, y que por alguna razón que no se conoce, ustedes están en esa situación. Pero déjame decirte lo que dice ahí mismo el profeta Isaías, el mismo profeta que trajo esta palabra, haciéndoles entender la situación en la que se encontraban el pueblo de Dios. Ahora mira lo que dice y pon mucha atención, porque en esto va a estar basada la palabra de hoy. En el capítulo 51, verso 14 dice así: el preso agobiado será libertado. El preso agobiado será libertado. Dale un aplauso ahí a donde tú te encuentras. Esta es una buena noticia, que el preso agobiado será libertado. Será libertado pronto, así dice la palabra del Señor. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará el pan. Esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia para todos ustedes que se han sentido como en una mazmorra, prisioneros de las situaciones, de las circunstancias que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios es una palabra que trae libertad. Hay una palabra que hoy tú debes escuchar, y esa palabra es libertad en medio de las circunstancias. Y yo quiero esta mañana hablarte precisamente de esto que está basado en lo que acabamos de leer. El Señor tiene preparado un plan muy diferente a lo que tú estás viviendo, a lo que las circunstancias te están permitiendo. Y déjame decirte que hoy es un día muy especial. El ministerio del Señor Jesús, que duró aproximadamente 3 años y medio, se caracteriza por muchas cosas: la forma en que ministró, la forma en que padeció, la forma en que vivió el Señor. Y lo que vamos a ver está basado en la última semana de la vida del Señor Jesús. Justamente un domingo antes de la gloriosa resurrección del Señor. Lo que conocemos como la semana de la Pascua, la semana de esa celebración tan importante que todos debemos tener en cuenta. Vamos a ver ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21.
en el capítulo 21 de San Mateo, describe un hecho maravilloso que la cristiandad reconoce y celebra y ha estado celebrando por más de 2000 años, lo que conocemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que vamos a leer lo que dice Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo así, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como les mandó Jesús, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué domingo tan más importante! Conocido como el Domingo de Ramos, basado en que esta experiencia que hubo fue una experiencia que estaba trayendo el cumplimiento de algo que el profeta Zacarías había dicho acerca de cuando el Mesías estuviera en Jerusalén y cuando el Mesías hiciera esa entrada triunfal como el rey espiritual que ellos habían estado esperando. Y déjame decirte que aquí hay varias cosas importantes. ¿Qué tiene que ver esa experiencia del pueblo de Israel hace más de 2000 años con tu vida y con mi vida en las circunstancias en las que estamos pasando? Pues déjame decirte que todo lo que está escrito tiene un propósito. Dice que Jesús venía de Betania y pasando por Betfagé al monte de los olivos, él envió 2 discípulos. Jesús siempre va a usar la vida de hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle, que estén dispuestos a ir a donde Él te quiere enviar. Y desde donde tú estés sentado, tú puedes decirle: heme aquí, Señor, yo estoy listo. Yo estoy listo para que tú me envíes a donde me quieras enviar y a cumplir la comisión que tú tienes destinado para mi vida. Estos 2 discípulos inmediatamente procedieron a cumplir la orden del Señor. Y la orden del Señor era muy especial, muy particular. Dice que ellos fueron a la aldea de enfrente porque el Señor les había dicho que en ese lugar encontrarían una asna atada y un pollino, es decir, su cría. Y la orden era apremiante y bien explícita: desatadla y traédmelos. Y uno piensa aquí varias cosas. Número 1, ¿a quién necesitaba Jesús? ¿A la madre o al crío? ¿A la burrita o al burrito? El Señor necesitaba a los 2. El Señor siempre tiene un plan para la familia. Tiene un plan para el esposo, tiene un plan para la esposa, tiene un plan para el hijo, tiene un plan para la hija, tiene un plan para la abuelita, tiene un plan para el abuelo. Dios no hace acepción de personas. Y aunque solamente iba a entrar montado en el burrito, también la burrita fue desatada. ¿Por qué? Porque Dios
siempre tiene un plan para todos aquellos que quiere usar, que quiere enviar. Pero aquí hay algo muy importante. Tú y yo nunca seremos usados por el Señor para cumplir sus planes, sino antes somos liberados. Y este día es un día de libertad. El Señor quiere libertarte de tus miedos, de tus prejuicios. El Señor quiere libertarte de todo aquello que te ha estado atando. Así que, discípulos del Señor Jesús, estén listos, porque estos son días de llevar palabra de vida, de llevar palabra que traiga libertad a todos aquellos que el Señor quiere usar. Sigue diciendo, bueno, y si les preguntaran ¿por qué están haciendo esto? Imagínese usted a los dueños de la burrita y del burrito, mirando que estos discípulos los estaban desatando, se los querían llevar, parecerían ser unos ladrones, pero la orden era apremiante. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto? Simplemente ellos deberían de decir: el Señor los necesita. ¿Por qué el Señor te quiere libertar? ¿Por qué el Señor quiere quitar lazos de tu vida? Porque el Señor te necesita. El Señor te necesita a ti, joven. El Señor te necesita a ti, mujer. El Señor te necesita a ti, varón. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tus circunstancias. El Señor te quiere usar y por eso quiere traer libertad a tu vida. Y todo esto tenía un propósito. Dice que todo esto era porque el Señor iba a hacer su entrada a Jerusalén. Déjame decirte que donde Jesús entra, las cosas nunca son iguales. Cristo quiere entrar a tu corazón, Cristo quiere entrar a tu hogar, Cristo quiere entrar a tu matrimonio, Cristo quiere entrar ahí donde tú estás para cambiar los ambientes, para cambiar las situaciones, porque donde Cristo entra, jamás las cosas serán iguales. Él entró entonces, como dice aquí, para que se cumpliese esta palabra profética, donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quería entrar ahí a Jerusalén, tal y como la profecía lo mencionaba. Después dice aquí, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Es muy importante saber que cuando el Señor da una indicación y la gente obedece, entonces se cumplen los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Alguien ha preguntado, ¿por qué unos son salvos y otros no? Tú mismo quizás seas miembro de una familia donde tú ya conoces del Señor, pero el resto de tu familia no. Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres vengamos al arrepentimiento para ser salvos. Todo va a depender de tu decisión. El seguir a Jesús es una decisión personal. Y quizás tú has estado escuchando, quizás tú miras que tu padre, que tu madre, que tu abuela han entregado su vida a Cristo. ¿Tú qué estás esperando, joven? Es que tú dirás, bueno, solamente el Señor necesitaba al burrito. Pues también te necesita a ti. También tiene un plan para ti. Hoy es el día de salvación. No cierres tu corazón. Hoy es el día de salvación y de libertad. Quita todo prejuicio. No permitas que esos pensamientos que te han hecho creer que tú eres el más vil de los pecadores, que para ti no hay salvación. Déjame decirte que si tú te consideras así, déjame decirte que debes de saber que a esos son precisamente por los que vino Jesús. Jesús no vino por los buenos, sino por los pecadores, así como tú y yo. Así que hoy es el día de salvación. Vinieron entonces e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Imagínate esa experiencia de ese pueblo, mirando que entraba Jesús, tal y como la profecía lo mencionaba. Verso 8 dice, y la multitud, estamos mirando que eran los últimos días del ministerio de Jesús. Por un lado, había encontrado y alcanzado popularidad en medio del pueblo de Israel, pero por otro lado, el antagonismo de los religiosos, de los sacerdotes de la ley, estaba siempre acechándolo. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Dice que y la multitud
que era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Interesante. Yo sé que lo que voy a decir te parezca broma, pero ¿te imaginas si el burrito o la burrita hubieran dicho, es todo esto? ¿Por qué prepararon todo esto para que nosotros entráramos? No, no era para ellos. La gloria y la honra de todo lo que tú haces y de tu llamado es para aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te usa el Señor y a mí también para que Él y solamente Él sea glorificado. Dice entonces que la gente, mira este detalle, dice, y la gente que iba delante y la gente que iba atrás, lo cual quiere decir que Jesús era el centro, que Jesús iba en medio, que Jesús estaba rodeado, y esto tiene que ser una enseñanza. Cristo tiene que ser el centro de toda reunión. Cristo tiene que ser el centro de nuestras expectativas. Cristo tiene que ser el centro de la iglesia. Cristo tiene que ser el centro de tu matrimonio. Cristo quiere ser el centro de tu familia y de todo lo que somos. Así que gózate, porque tú, como esa multitud, estás mirando que si Cristo va en el centro, entonces las cosas no van a ser iguales. La gente que iba adelante, tal vez tú seas de esa gente que va adelante, preparando el camino al Señor, anunciando las buenas noticias, pero tal vez tú seas la gente que va atrás del Señor, mirando lo que hace, anunciando sus virtudes, anunciando los milagros y prodigios, que así como lo hizo el Señor cuando Él estuvo en tierra, Él lo sigue haciendo ahora, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que miramos entonces esa caminata, esa multitud que se avecina a las puertas de Jerusalén. ¿Y qué hacía la gente? La gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Mira esto, pon atención. Lo que ellos estaban clamando era algo que los judíos religiosos entendían perfectamente. Hosana es una palabra hebrea que quiere decir salva, salvación. Así que el clamor de esa multitud es, salva ahora, Hijo de David. Esta misma debe ser nuestro clamor a donde tú te encuentres. Salva ahora. Hosana, Hosana. Sálvanos de esta situación, Señor. Sálvanos de esta circunstancia que estamos viviendo. Sálvanos de este encierro que para muchos pareciera estar en la mazmorra. Cristo entró a Jerusalén en medio de ese canto, en medio de esa expresión, Hosana, Hosana, que significa salva. Hosana en las alturas. Salva, salva Jesús. Salva a nuestra nación, salva a esta tierra, pero sálvanos en forma individual. Hoy es el día de libertad, hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Y dice que cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Por supuesto, cuando Jesús hace su entrada, todo se conmueve, todo cambia, todo sufre una experiencia nueva. Y yo espero que esto que tú estás escuchando ahí conmueva tu corazón, conmueva tus entrañas, conmueva tu mente de saber que hay alguien que está interesado en ti para que tú seas libre, pero también para que tú tengas un propósito en tu vida. Yo estoy muy agradecido a Dios por permitirnos estar compartiendo esta palabra. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y yo te pregunto, ¿tú serás conmovido? ¿Tú serás conmovida? ¿O quedarás indiferente? ¿O señalarás esto como simplemente un acto religioso? Mira, esta palabra que hoy te estoy compartiendo no es una cuestión religiosa, no es una cuestión filosófica, es el venir e iniciar una relación personal con Jesús. Jesús no es religión. La religión es lo que el hombre hace para volver a su Dios. Pero
en Cristo es Dios mirando que envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, tú también, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora déjame decirte algo. ¿De qué libertar el Señor? Para muchos la palabra pecado suena fuerte. Para muchos la palabra pecado puede ser la limitante que te esté impidiendo que tú vengas a Jesús. Pero déjame decirte algo que tiene que ver con la libertad que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a ver lo que el Señor Jesús les dijo también en otra ocasión a sus discípulos. Jesús les dijo esto y estaban los religiosos escuchando. Él les dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Cada persona tiene un concepto diferente de la verdad. Cada persona puede entender de manera muy distinta lo que es la verdad. Pero aquí, cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad y os hará libres, es porque estaba hablando a los israelitas de la atadura más grande para el hombre, que es el pecado. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues para empezar, los judíos estaban mintiendo, porque sí habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos de otras naciones. Pero Jesús estaba hablando de la atadura más grande, que es el pecado. Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora déjame decirte que el pecado es las decisiones que nosotros personal e individualmente tomamos. Esto viene desde el huerto del Edén. Dios les dijo a Adán y a Eva qué debían de hacer y qué no debían de hacer, y ellos voluntariamente decidieron hacer lo equivocado, decidieron hacer lo prohibido, y eso no solo trajo una atadura para ellos, sino que esto, como está escrito, por un hombre entró el pecado al mundo y luego todos los hombres fueron constituidos pecadores. Eso es lo que se conoce en términos teológicos como el pecado original. La Biblia dice que por ser descendientes de Adán, todos los hombres hemos entonces adquirido ese pecado. Y a eso vino Jesús, para hacernos libres, porque sigue diciendo él que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que hay una esclavitud. Hay gente que puede estar libre, hay gente que no está precisamente encerrada en una mazmorra, en una cárcel, pero está en profunda esclavitud por la práctica del pecado. Dice entonces la Escritura: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que, esa es la conclusión de ese tema. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para hacernos libres. Porque Dios tiene un plan. Dios nos hace libres para conocerle, para servirle. Y como ya leímos en el Evangelio de San Mateo, esas tres cosas. El Señor nos quiere hacer libres. El Señor quiere que experimentemos gozo en medio de toda circunstancia. Que podamos, como aquella gente, decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. La libertad trae gozo, y el gozo trae una comunión hacia el Señor. Y eso solamente lo puede experimentar el hombre y la mujer que decide seguir a Jesús, obedecer a Jesús. Hoy es el día de salvación. De nada servirían los
las ramas, de nada servirían los mantos, porque esas solamente serían cuestiones externas. Lo que el Señor quiere es tener apertura ahí en lo más profundo de tu corazón. Tú estarás dispuesto a que, así como Jesús ese día, ese domingo glorioso, entró a Jerusalén, tú estarías dispuesto que hoy Jesús entre a tu corazón, que entre al seno de tu familia, que entre a tu matrimonio, que entre a la situación más conflictiva de donde tú estás viviendo. ¿No te gustaría entonces que Jesús pudiera venir y tener ese acto de libertad en tu vida? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese domingo glorioso, ni la burrita ni el burrito pensaron lo que tenía planeado Jesús para ellos. Este domingo, quizás tú, con todo respeto, quizás tú que me estás mirando, no tenías el menor conocimiento de lo que hoy tú ibas a recibir. Hoy Cristo está ahí. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es el deseo de Jesús, tener una relación personal contigo. Yo quiero hacer una oración. Si tú ya conoces a Jesús, sigue gozando esa libertad. Como dice Gálatas 5, estad en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y no estéis en yugo de esclavitud. Así que, si tú ya conoces al Señor, disfruta de esa libertad. Síguete gozando. Recuerda lo que dice: los presos no morirán en la mazmorra, serán libertados pronto. Serán libertados pronto y no morirán de hambre. Ten ánimo. Aunque la cuarentena apenas está comenzando, esta palabra no solo te haga libre, sino te traiga esperanza y fe. El preso no quedará ni morirá ahí, será libre pronto. Vamos a orar, y yo te invito a que hagas una oración y abras tu corazón recibiendo a Jesús. Dile: Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Hoy he entendido que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Hoy yo he entendido que tú no solamente quieres libertarme del pecado, sino que tú quieres llenarme de tu espíritu para que haya un gozo en medio de todas las situaciones por las que yo estoy viviendo. Te rindo mi vida, Señor. Permito que tú entres. Te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y así como tú entraste a Jerusalén y fue conmovida la ciudad, así quiero que este día mi corazón se conmueva con tu presencia. Mi corazón se alegre en Dios, mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, derrama tu espíritu, perdona mis pecados y otórgame la vida eterna. Gracias, muchas gracias por estar escuchando esta palabra. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.